Ahí creamos el proyecto, lo que hicimos ahorita. Ahora le vamos a dar configurar un dispositivo. Vamos a darle agregar un nuevo dispositivo. Vamos a elegir el 1500. Elijo este primero que hay acá. Entonces aquí lo que hago es agregar. Listo. Y esperar un poco porque pues el programa es algo lento. Listo. Tiene sus demoras. No es mi PC, sino ya sencillamente es el programa. Bueno, y también de pronto sí como que mi PC porque se lagueó un poco. Bueno, entonces aquí ya nos apareció la interfaz de usuario para poder empezar a hacer las programaciones y todo ello. Entonces aquí ya tenemos nuestro primer PLC. Vamos a agregar nuestro segundo PLC. ¿Listo? Entonces elijamos uno pues que sea de otra categoría. ¿Listo? O sea, 1500, de la serie 1500, pero que sea, pues tenga otra CPU. Listo, aquí ya lo tengo. Fíjense que aquí ya tengo mis dos PLCs. Voy a ir aquí donde dice Network, es decir, donde dice la vista de red, y voy a realizar unas configuraciones. Lo primero es que vamos a ir aquí a Connection y vamos a colocar S7 Connection, ¿listo? Venga, acerco un poco esto para que puedan ver. Aquí, lo que ustedes ven acá son los puertos. Esto que aquí ven son los puertos, ¿listo? De hecho, ustedes, vea, ahí dice de hecho Ethernet. Ustedes vienen acá y cablean y ahí ya los conectaron físicamente, ¿listo? Ahí ya está la conexión físicamente. Bueno, ahora vamos a ir a cada uno de ellos y vamos a ir colocando unas configuraciones, ¿listo? Entonces aquí está el PLC. Estos son pues las tarjetas, si ustedes quieren colocarle entradas, salidas, pues ustedes ya eligen. No lo hacemos porque realmente aquí no vamos a hacer nada de ello. Entonces le damos doble clic acá y nos salen aquí unas configuraciones. Entonces venimos a Protection Security y hay que darle a activar a esto. Primero hay que darle full acceso, ¿listo? Para que nos permita hacer todos los cambios. Entonces, digamos, es algo cansón de pronto configurar estos dispositivos. Tiene muchas, pues, digamos, muchas opciones en comparación con las simulaciones que hacíamos de redes basadas en, en computadores y todo ello, ¿listo? Entonces hay que darle a este y luego nos falta el otro. En este le damos acá y igual, vamos a Protection Security. Si no hacemos esto, no nos va a funcionar el programa. Después nos empieza a botar errores de que no permite ese tipo de funciones. Listo, aquí le damos permitir acceso a las funciones put y get. Listo. Es decir, lo que vamos a hacer se va a basar en esas dos funciones. Listo. Lo que es put y get. Listo. Ya ahorita les explico qué es put y qué es get. Bueno, entonces ahí ya hicimos esa, digamos, habilitando, digamos, como que esas opciones que son obligatorias. Y lo que vamos a proceder es a crear unos módulos. Vamos aquí a Program Blocks y le vamos a dar agregar nuevo bloque. Listo, entonces le vamos a dar aquí en Data Block y vamos a empezar a construir. Listo, primero coloquemos el get, pongámosle get PLC1. Fíjense que este dice PLC1, lo vamos a nombrar así. Es un nombre que estoy colocando, no es que tenga que escribirse así, ¿listo? Para que no crean que es obligatorio. Listo, aquí nos debe aparecer cuando se crea y vamos a crear la variable, ¿listo? Por donde vamos a recibir en este PLC1, es decir, con la variable get, no, el PLC va a poder recibir los datos, ¿listo? Con el put va a enviar los datos a otro dispositivo remoto. Entonces aquí creemos la variable, qué sé yo, get PLC1, ¿listo? Y aquí pues dice el tipo de variable. Yo voy a colocar un array, es decir, un arreglo, es decir, tiene varios datos. Un arreglo de, ¿qué? Entero, ¿listo? Esto es sencillo, todas estas cosas ustedes ya han visto PLCs, por lo menos este tipo de cosas ya las deben manejar. Luego agrego otro bloque, vengo aquí a Data Block y colocamos el put. Put, le voy a colocar PLC1. Como les digo, les reitero, es un nombre que uno coloca. ¿Listo? El que ustedes sientan que se identifica mejor. A este, pues también le creamos la variable con la cual nosotros vamos a poder enviar hacia el otro lado. Entonces a esta coloquémosle put plc1, ¿listo? Igual colocamos el array de
tipo int, ¿listo? Es decir, de tipo entero. Recuerden que hay diferentes tipos de variables. Listo, ahí ya tendríamos las dos. Y hacemos este mismo proceso en este. Fíjense que de hecho no es que sea difícil ni nada por el estilo, sino que hay que hacer muchos pasos, pero a la final pues los pasos se repiten de un lado en otro. Entonces le vamos a colocar get. Primero creemos en esta el put, más bien para que miren ahorita algo. Se colocémosle put plc 2, porque este es el plc2, ¿listo? Igual ustedes pueden colocar el nombre que quieran, no es que estén atados a colocar ello. ¿Listo? Put plc2 y agregamos el siguiente, que sería get plc2, ¿listo? Entonces ahí ya tendríamos también, es un data block y ahí ya tendríamos los dos. Bueno, aquí igual también tenemos que crear la variable. Esta variable sería put. Bueno, en esta casa, perdón, estamos en el get. Entonces esta sería el get plc2. Este es el 2. Y a este put plc2. ¿Listo? Es la manera como yo los estoy identificando. Aquí en las variables tampoco es obligatorio colocar ese nombre. Ustedes pueden colocar, no sé, palabra para guardar, por ejemplo. Y no hay ningún problema. ¿Listo? Bueno. Bueno, aquí tienen que reconocerles lo que ustedes vayan a colocar. Aunque aquí no, espera a ver que no me reconoce este. Entonces nuevamente array of int. Ahora sí, listo. Si no me lo reconoce, pues generaría error. Y aquí pues igual. Ah, bueno, aquí estoy diciendo que el array va de 0 a 7, es decir, es un arreglo de 8 bits. ¿Listo? Entonces, ahí ya habríamos terminado esta parte inicial. Ya nos falta crear unos bloquecitos. Y aquí hay que también colocar otra opción. Entonces, fíjense que, digamos, estas opciones por default no están configuradas. Entonces, pues toca hacerlo. Hay que quitarle esta opción que dice Attributes, dice acceso a bloques optimizados. Hay que quitarle esa opción a todos, ¿listo? Si no, cuando ustedes van y simula, empieza a generar el error de esto, ¿listo? Entonces van a propiedades en cada uno de esos bloques, los bloques que creamos get y put. Propiedades, igual vamos a propiedades, le quitamos el chulo en atributos y ya, ¿listo? Entonces fíjense en estas opciones pues que realmente no estamos haciendo más que configurando, ¿no? No estamos creando nada ni nada por el estilo, igual nos lleva tiempo. Listo. Por último, tenemos que crear aquí un blog. Bueno, o sea, puede ser en este o en el otro, el dispositivo maestro que ustedes consideren. Voy a colocarlo acá. Entonces aquí voy a colocamos función y colocamos aquí el bloque como lo quieran llamar. Yo lo voy a llamar getPut. Como ustedes deseen, no hay ningún problema. La cuestión es que los nombres que ustedes vayan utilizando, pues no sean los mismos entre los diferentes bloques, ¿no? No que el PLS1 y el PLS2 tengan los mismos nombres porque va a empezar a generarles errores. ¿Listo? Aquí ya tenemos el getPut. Vamos aquí en ese 700, que es el que hicimos al inicio que nos permitía la comunicación. Entonces fíjense que aquí nos aparecen los bloques get y el bloque put. Le damos OK con el nombre que tiene ahí, no hay problema. Entonces colocamos en la red 2 el put y listo. No habría, digamos, ahí no hay nada más que hacer. Ahora hay que configurar ahora para poder enviar la información. Quién va a enviar y quién va a recibir por cada uno de los puertos. ¿Listo? Aquí en donde dice RQ, aquí este es el que nos permite poder enviar el dato. ¿Listo? ¿Y cada cuánto vamos a poder enviar el dato? Pues cada vez que con un ciclo de reloj, pues en la parte pues alta, ¿listo? Entonces aquí vamos a colocar lo del pulso de reloj. Ahora, ¿cómo sabemos dónde están los pulsos de reloj en estos PLC? Pues vamos acá y aquí está en la configuración está, a ver, donde aquí dice System and Clock Memory, ¿listo? Clock es reloj, ¿listo? Entonces lo que tenemos que hacer es habilitar también el reloj. Entonces fíjense que aquí toca todo manual, ¿listo? Aquí habilitamos el reloj y fíjense que aquí ya nos da todas las opciones. Aquí nos dice cuáles memorias podemos utilizar para obtener ciertas velocidades del reloj.
utilicemos en este caso la de 5 Hz, ¿listo? Dice que es la memoria 0.1, entonces vamos aquí al getPut y colocamos esa, M0.1, ¿listo? Entonces ahí la tenemos. Entonces ya sabemos que se va a manejar un reloj de 5 Hz. Aquí este ID va aquí encaminado con la parte de la comunicación. Entonces fíjese que cuando vinimos acá, bueno, o le damos acá, nos aparece esta ventanita de acá abajo. Entonces fíjense que nos aparece el PLC y nos aparece aquí el PLC local y nos aparece aquí el remoto. ¿Listo? Entonces esperamos que cargue y fíjense que aquí me aparecen las direcciones. Bueno, yo coloqué las direcciones por default, sin embargo, esas direcciones las podemos cambiar. ¿Listo? Aquí están, de hecho, cambiémosla. Coloquémosla, este el 10 y este es el PLC1 y coloquémosle al PLC2, que es muy importante porque es el tema que estamos viendo, ¿no? Que es Profinet. Aquí igual, y fíjense que este tiene por default la 192, 168, 0.2. Recuerden que esto es clase C, entonces la máscara de subred clase C es esta por default, ¿listo? No nos vamos a poner ahorita a complicar más la cosa, ¿listo? Entonces ahí ya tenemos pues las direcciones. Sabemos que uno era el 192, 168, 010 y el otro 0.20. Entonces revisemos aquí que de pronto no nos haya de pronto colocado otra dirección. Fíjense que aquí ya nos igual está sincronizado la 0.10 y la 0.20, que este es el remoto, es decir, con el que se va a comunicar. ¿Listo? Por último nos queda las direcciones, es decir, a dónde vamos a enviar y es mediante este, ¿listo? ¿A dónde vamos a enviar? Vamos a enviarle a este PLC2, ¿listo? Estamos en el get, entonces tenemos que relacionar este get. Entonces vamos a utilizar las palabras reservadas que vamos a hacer, que así es como se programa acá. Entonces P numeral db, ¿cuál db es? Vea, dice db2, es el bloque 2. Punto dbx 0.0 y luego int la cantidad de datos que vamos a enviar. Recuerden que yo había creado las variables de 8 datos, ¿listo? Fíjense que ahí me apareció en azul. Si aparece en rojo es porque un error. Ahora, ¿por qué get lo voy a recibir? Este era el get pues a donde, digamos, del otro extremo, ¿listo? El remoto. Y ahora el local. El local es este, el db1, ¿listo? Entonces, p numeral db, este es el bloque 1, punto dbx 0.0 y la cantidad de datos que vamos a enviar. Nuestras variables que creamos eran de 8. ¿Listo? Entonces ambas dieron azul, es decir, que todo quedó bien. Cuando ustedes no hacen la opción que yo les dije aquí, dale propiedades, atributos y luego quitar la selección de algo, esto no empieza esto a generar error. ¿Listo? Ya hicimos la configuración del get. Ahora vamos a hacer la configuración del put, que es exactamente igual. Fíjense que todo lo que hacemos pues digamos como un espejo. Lo que hacemos en un lado lo hacemos en el otro. Entonces la memoria, estamos utilizando creo que la memoria 3 era la de 5. Ah, bueno, hay que utilizar el mismo, ¿no? No podemos utilizar uno distinto porque lo más probable es que la comunicación no nos va a funcionar bien. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a modificar esto. M0. Creo que era la 0.2, no, 0.1, la de 5, listo. Y aquí igual vamos a colocar el remoto, listo, que pues va a ser el mismo, listo, que es un poquito lento. Entonces fíjense en la misma configuración, ahí quedó, y la misma parte. ¿Hacia dónde vamos? Ahora estamos en igual, perdón. ¿Hacia dónde vamos? Al PLC2. ¿Listo? Entonces el put de este. Entonces la misma cuestión. P numeral db. Este caso es el put es el db1. db1 punto, perdón. Punto x 0.0. P numeral db1. Aquí me falta el db. db x 0.0 in 8. Listo.
Bueno, ahí también nos quedó bien. Y este P numeral debe, entonces el put del local. El put del local es este. DB2, ¿listo? DB2 punto DB X00 in. Siempre hay que mirar, eh, pues hay que mirar bien cuál DB es, ¿sí? Porque yo, dependiendo de la creación, el programa va asignando los DB1, los DB. Entonces, es decir, aquí primero creé el get y luego el put y en el otro lo hice al revés para que vieran que colocaba inverso esto, ¿listo? Solo para ello. ¿Listo? Ahora es lo único que aquí nos, en realidad, pues necesitamos, ¿listo? Ya no necesitamos más para esta configuración. Falta en el main agregar ese bloque, ¿listo? Aquí está el get put. Ese es el bloque, ¿listo? Y finalmente lo que vamos a hacer pues es ya simular. Entonces vamos a correr a ver si nos quedó bien o si hubo de pronto algún problema, que es muy común. ¿Listo? Entonces simulemos aquí a ver si no nos arroja error. Entonces le damos aquí, puede ser este, direct slot. Y aquí aparecen pues las notificaciones. ¿Listo? Listo. Entonces le damos load. Fíjense que ya pues no aparecen errores. Ahí ya lo cargó. Esperamos, le damos load y luego aquí nos aparece otra ventanita donde aquí conviene, dale, porque como aparece una advertencia, mejor dale iniciar módulo, ¿listo? Para evitar errores. Ahí cargamos el primer PLC, ¿listo? Ahora vamos al segundo PLC, ¿listo? En el segundo PLC tal cual, le damos aquí en Start Simulation para cargar el programa, para cargarlo el programa él también, ¿listo? Entonces, bueno, igual vamos aquí, le damos Start Search, empezar búsqueda, le damos Load, fíjense que ahí aparece la dirección, el 020, el primero era el 010, fíjense que aquí me apareció PLC1 y aquí me va a aparecer PLC2, ¿listo? Que pues concuerda con con nuestros dos equipos, Start Simulation y listo. Entonces ahí, fíjese, el PLC1, el 1511, PLC2, el 1513. ¿Listo? Ahí ya los tenemos. Ya ahora vamos a simular. Ya está hecho todo. Fíjense que es bastante engorroso, pero bueno, ya lo logramos. Vamos a enviar. Entonces utilizamos el put del PLC1. Aquí tenemos, fíjense. Entonces voy a chiquitar esto para que podamos ver las dos pantallitas. ¿Listo? Pues aquí le damos y le damos aquí en estas gafitas es como para, para simular, sí, para verificar. No, verificar no, sino más bien como poder ver el funcionamiento de la variable, ¿listo? Poder realizar cambios en los datos de la variable, para que me entiendan. Y en este, pues vamos a hacer, en el PLC2 también vamos a sacar el put, ¿listo? Para poder ver que las dos efectivamente están habiendo, hay comunicación entre los dos. Entonces, un momento, organizo esto un poco. Y bueno, entonces ya aquí los tenemos. Arriba pueden ver el nombre de los dos, PLC1, PLC2, que estamos utilizando los dos. Entonces enviamos desde el 1, enviamos el 50 y fíjense en que llegó. Efectivamente, ya tenemos la comunicación. ¿Qué comunicamos? 8 bits. Ustedes pueden comunicar lo que quieran, 16 bits, 24, no sé, lo que ustedes, 64 bits, lo que ustedes necesiten en sus programas. Si solo quieren enviar un dato, pues envían un dato int, ¿listo? Ya es cosa de ustedes, problema de ustedes, es lo que ustedes requieran. ¿Y cómo se procesa información? Pues ahí ya sí tienen que hacer el programa. O sea, internamente hacer el en Ladder o en FUP o en Grabset, lo que ustedes quieran hacer con esos datos. Que uno le va a enviar, no sé, unos datos de temperatura al otro, entonces ustedes lo procesan internamente. Entonces, por último, si quieren, les muestro también con el get. Entonces, como este es el que recibe, obviamente, pues con este no es el que vamos a poder enviar.
¿listo? Este es el get del maestro. Entonces la misma cuestión, ¿listo? Es el del PLS1, es decir, con este se recibe. Y vamos al get del otro, del esclavo. Es decir, en la simulación, esto no es bidireccional, ¿listo? O sea, que ustedes van a enviar desde el put de ambos, no. O del get de ambos, no. Entonces, para que tengan cuidado aquellos que van a hacer la simulación. Entonces, igual le damos aquí en las gafitas. Y vamos aquí, le damos en las gafas. Y aquí está. Ay, pues madre, bueno, aquí yo no sé. Bueno, aquí me faltó. Vamos a ver si me deja hacer los cambios de una vez. Bueno, al parecer sí me dejó. Porque vean que yo no tenía creada no había creado pues tal como era. Listo, veamos si directamente la simulación no la deja funcionar. Decir que recuerden que nosotros creamos la variable en todos y pues aquí me faltó, ¿listo? Entonces yo creo que bueno, el caso es que aquí pues nos tocaría volver a compilar para que pues poder hacer, entonces compilemos nuevamente. Entonces toca cerrar esto y volver a compilar para poder enviar con el otro. Pero bueno, es lo mismo, ¿listo? Entonces, fíjense en que aquí me faltaba era que no había creado la variable. Entonces, por ello fue que me estaba generando esos errores. ¿Listo? Entonces, era básicamente ello. Igual aquí, pues hacemos lo mismo. Le damos Start Simulation. Este es el PLC2. Entonces, igual tenemos que cargar. Ahí cargamos el programa. Entonces, esto ya lo hicimos. Esto es porque pues cometí un error. ¿Listo? Entonces, Start Simulation. Le damos Finish. Aquí fíjense, ya cargo al PLC2. Vamos al PLC1. Igual el mismo proceso. Aquí hay que darle Go Offline para que nos permita volver a activar la simulación. ¿Listo? Igual acá le damos Start Search. Le damos Load. Y bueno, ya aquí vamos a terminar. Caso es que de todas maneras, pues ya lo hemos verificado. Es nomás como para poderlo, para que ustedes lo vean completo. Pero ya habíamos hecho la prueba de que ya realmente nos estaba haciendo la comunicación. ¿Listo? Aquí tenemos el put del primero y tenemos el put este es el get. Entonces toca colocar los dos put, ¿listo? El put del PLC2 y el put del PLC1. Entonces aquí lo que estoy haciendo es cuadrando un poquito esto. Fíjense que ahora sí me permite simular. Ahorita no, porque pues eventualmente cuando cargué el programa, pues ¿qué pasaba? Pues como estaba intentando crear una variable que no se había simulado antes, entonces por eso había problema. Entonces vamos, bueno, este es el put, habíamos quedado que íbamos a mirar el get. Entonces el get del primero y vamos al get del segundo. Del PLC2 a verificar también lo mismo. ¿Listo? Entonces, lo mismo que les decía, pues ya aquí fíjense que nos aparecen el monitor de evaluar. Y con este voy a enviar de aquí hacia allá, ¿listo? Porque recuerden, este es el maestro, entonces a este le enviamos. Entonces fíjense que a este llega. Ahora, si yo intento enviar de aquí a allá, no me va a llegar porque es que con este se envía desde el put hacia el otro lado, ¿no? Se envía desde el put y recibe desde el get. Entonces, obviamente aquí estoy recibiendo con el get y cuando enviaba el put, pues lo hacía desde este mismo, ¿sí? Desde este le enviaba desde el put. Desde este put le enviaba y con este get pues recibe. ¿Listo? Entonces, ahí habríamos terminado la simulación